Bueno, que ya estamos familiarizados con él. Tenemos aquí al hipotálamo. Tenemos acá la adenohipófisis. Y tenemos acá a la corteza suprarrenal. Solamente la corteza. En el eje hipotálamo hipofisario córtico suprarrenal vamos a tener la existencia de hormonas estimuladoras. ¿Cómo se llama la hormona estimuladora? La primera hormona que va a regular la función hipotalámica de liberación de la hormona corticotropina. ¿Qué saben? Hormona liberadora de corticotropina. Muy bien. Correcto. Tenemos a la CEH. Desde las células hipotalámicas, las hormonas hipotalámicas especializadas en la liberación de la CRH, vamos a tener la estimulación de un grupo celular. ¿Cómo se llama el grupo celular estimulado a nivel de la hipófisis? ¿Qué tipo de células son las corticotrópicas? Son células cromófilas o secretoras primarias de su tipo basal. Muy bien. Son células basófilas, productoras de corticotropina. Son corticotropas. Y las células basófilas corticotropas, ¿qué van a sintetizar? TSH. Muy bien. Corteza suprarrenal. ¿Cómo es TSH? ACTH. Hormona adrenocorticotropina, está en inglés, ¿ya? La hormona adrenocorticotropina. ¿Y qué va a estimular esta hormona adrenocorticotropina? Corteza suprarrenal. ¿Qué células va a estimular la corteza suprarrenal? Granulosis. ¿Cómo se llaman esas células? Suprarrenal. Muy bien, va a estimular a las células principales córticos suprarrenales. Siguiente preguntita. ¿Cuántas capas tiene la corteza suprarrenal? 3. ¿Cuáles son esas capas? Glomerular, fascicular, Tengo la capa glomerular, fascicular y reticular. tengo la capa vascular y tengo la capa reticular. Sí. ¿Qué hormona sintetiza la capa glomerular? Aldosterona. Sintetiza aldosterona. ¿Cómo se llaman esos componentes? Mineralocorticoides. El más importante es la aldosterona. Muy bien. La capa fascicular, ¿qué sintetiza? Glucocorticoides. Glucocorticoides. Aquí tenemos la hormona principal, se llama Cortisol. cortisol. Y tenemos la capa reticular, ¿qué sintetiza? Andrógenos neuronales. Estrógeno y andrógeno. Aquí tenemos la aldosterona. La DHA. Muy bien.
Entonces tenemos aquí la liberación de distintos grupos hormonales. A ver. Importante, la ACTH estimula de manera indiscriminada a los tres componentes celulares. Eso quiere decir que si existe elevada la concentración de ACTH, vamos a tener elevada la concentración de cortisol, aldosterona y andrógenos. ¿Bien? Sin embargo, dentro de estas patologías vamos a tener ciertas anormalidades en su liberación, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver cuáles son. Hay algo que quiero poner énfasis acá, y es en la función del cortisol. Porque hemos visto que en el tema anterior que había un sistema de contrarregulación, ¿no es cierto? La contrarregulación está dada gracias a las elevadas concentraciones de T3 y T4, principalmente T3 a nivel 0, ¿cierto? ¿Cuál será el contrarregulador del sistema hipotálamo, hipovidelio córtico suprarrenal? ¿Cortisol o aldosterona? Cortisol. Cortisol. Una tasa elevada de la liberación de cortisol tiene la facultad de desencadenar disminución de la función hipotalámica, disminución de la función hipofisiaria y disminución de la función de la liberación de cortisol, aldosterona y andrógenos. ¿Bien? Algo importantísimo también, tenemos que hablar de la función que tienen estos componentes. ¿De qué se encarga el cortisol? ¿Cómo? Hiperglucemiante. Ya, son hiperglucemiantes. Su principal función es elevar las concentraciones de glúcidos. ¿Qué función más tendrá? Pero no cualquier glúcido, ¿no es cierto? Estimula la liberación o la metabolización, la catabolización de la reserva energética. Estimula la lipólisis, la glucogenólisis y también la formación de glucosa hepática. ¿Muy bien? ¿De qué más se encarga el cortisol? Ahí sabe. Del estado de alerta. Estado de alerta. Sí, más o menos, está bien. Creo que también, Se encarga de aumentar la perfusión vascular en la musculatura estriada, tanto de la musculatura cardíaca como la de la musculatura estriada esquelética. ¿Qué función más tendrá? A nivel gastrointestinal. ¿Qué hace a nivel gastrointestinal? Y también hace hiperperfusión, creo. O hace. No. Pero sí lo leí. Ya, puede aumentar la absorción de ciertos componentes producto del proceso de la nutrición, ¿no es cierto? Otras dos funcioncitas más me faltan, muy relevantes, muy importantes. También escuché la teoría de la contracción del corazón. Sí, Se lo dijo. ahí está. Tiene función muscular, tiene función de aumento del consumo y aumento del gasto. ¿Qué más? Vasoconstrictor, ya está. Es la hormona del estrés, ¿no? El cortisol. Así, se libera Ustedes con ven el un estrés. oso en la puerta, pues ¿qué va a pasar? El Se van a cortisol. estresar, se van a preparar para la huida. De eso se va a encargar el cortisol. ¿Qué hace? Y aumenta la vasculatura, aumenta la perfusión vascular en los músculos que nos van a ayudar a escapar, ¿no es cierto? Va a aumentar el gasto energético, va a aumentar el aporte, ¿no es cierto? La cantidad de glucosa por cualquier vía metabolizable hacia vasos sanguíneos. ¿Qué más? Ustedes van a empezar a correr, se van a chocar con las personas, se van a lastimar, pero no van a sentir nada. Algunos han estado en una situación de peligro así. Analgesia.
Una de sus funciones es analgesia. De hecho, componentes farmacológicos del cortisol se utilizan como analgésicos. Como la dexametasona, la betametasona son analgésicos que disminuyen la presencia del dolor. Otra función adicional, a ver, ¿qué me podría decir? La última. Mayor, no, ya lo digo. Inmunosupresión. ¿Ya? Tiene estas funciones. Disminución del dolor, inmunosupresión, aumento del flujo vascular, aumento de la perfusión a nivel de la musculatura estriada, aumento del aporte de glucosa, de la concentración de glucosa a nivel célula, a nivel vascular. ¿Muy bien? ¿Cuáles son las funciones de la aldosterona? Es la absorción de sodio del túbulo contornado distal, también pasiva de cloro y la secreción de hidrógeno en ese tipo. Muy bien. Exactamente, su función es eminentemente a nivel renal. Lo que hace es desencadenar la reabsorción tubular de iones, en especial de un ion muy importante que es el sodio. La reabsorción del sodio, ya saben que hace, atrae agua. Si no se produce diuresis de agua, pues aumentamos la presencia de volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión arterial. Es un regulador de la presión arterial positiva. Su función principal es producir hipertensión, aumento de la volemia. Por lo tanto, al aumentar la volemia, aumenta el inotropismo, aumenta el mecanismo de Frankenstein inhibidor cardíaco y desencadena una regulación de esta manera de la perfusión a nivel periférico. ¿Correcto? Muy bien. Los andrógenos débiles, ¿cuál es la función de los andrógenos débiles? Básicamente desencadenar cambios morfológicos, morfofuncionales dentro de ciertos componentes moleculares. De hecho, la aldosterona, que se produce a nivel córtico suprarrenal, es un precursor de la formación del estradiol en las mujeres. Y en los varones, básicamente, coadyuva en el desarrollo de caracteres masculinos secundarios. ¿Ya? Ahora, eso vamos a estudiar ahora. Ya sabemos sus funciones, ya sabemos cómo está formado el eje, ya sabemos qué cualidades va a tener, ya sabemos cómo se contrarregula, ¿cierto? Ahora veremos qué pasa cuando se entera. Aquí estamos viendo una imagen, una histofotografía de la corteza y la médula suprarrenal, ¿no? Aquí podemos ver, eso es la zona glomerular. Como podrán ver, aquí se encuentran toda la corteza suprarrenal y está conformada por estructuras sinusoidales. Tenemos aquí vasos sanguíneos, los cuales forman una especie de espacio sensorial de transporte molecular, ¿ya? Todos estos forman esteroides. Aquí podemos ver una zona vascular bastante entremezclada, ¿no? Con las células principales de la corteza suprarrenal, aquí entre ellas, ¿no es cierto? Estas células que tienen una caracterización, una característica un poco más oscura, con un progazófilo. Las que podemos ver como si estuvieran entramados en globos, como ovillos. De ahí viene su nombre, glomerular, tiene forma de globos, tiene forma de ovillitos. Tenemos la segunda capa, que es la que ocupa básicamente el 70-75% del grano vascular, que es la capa fascicular, como podrán ver, podemos ver aquí las estructuras vasculares en fascículos, como si estuvieran un libro tras otro libro tras otro libro. Finalmente podemos ver una zona bastante irregular en forma de redes, que viene su nombre, que se va a denominar la zona reticular. Ya saben, aldosterona, cortisol, andrógenos. Finalmente tenemos una capa que también la vamos a estudiar al final de la clase, ¿ya? Que se va a denominar la médula suprarrenal. Aquí se liberan esteroides en la corteza, en la médula se liberan catecolaminas, aminas y proteínas. Aquí tenemos la adrenalina y la noradrenalina, sintetizadas por las células principales de la médula. ¿Bien? También es una estructura bastante vascularizada, podemos ver aquí múltiples vasos sanguíneos, los cuales van a liberar el producto de su secreción.
Y en la corteza también tenemos vasos sanguíneos en los cuales la glándula va a liberar el producto de su secreción para la distribución hacia tejidos alejados. Muy bien. Cortisol. Vamos a empezar hablando del cortisol. ¿Ya? Vamos a sintetizar el cortisol. ¿Dónde se sintetiza el cortisol? Zona vascular de la corteza suprarrenal. Muy bien. Entonces vamos a hablar acá de dos patologías desencadenadas por la hiperperfusión córtico-suprarrenal. Tenemos al hipercortisolismo. ¿Qué será el hipercortisolismo? Aumento del cortisol. ¿Aumento de qué? Cortisol. Exactamente, de la liberación del cortisol. El hipertiroidismo, ¿recuerdan que era? Aumento de concentración de la T3. Acá es lo mismo, la elevación de la síntesis del cortisol se va a llamar hipercortisolismo. Va a haber varios tipos también, vamos a tener primario y secundario. De similar manera a lo que hemos visto en la clase previa. Tenemos el hiperaldosteronismo. ¿Qué es el hiperaldosteronismo? Elevación de la producción por la capa glomerular de qué? Aldosterona. ¿Qué será el síndrome adrenogenital? La elevación se da por la elevación de la producción de andrógenos en la capa reticular. Capa vascular, glomerular, reticular. ¿Ya? Lo primero que vamos a estudiar es de hiperfunción. Nuevamente aquí tenemos un esquemita que nos va a describir este proceso. ¿No? Tenemos acá los neurotransmisores que son liberados hacia el hipotálamo desde los centros reguladores, desde los quimiorreceptores vasculares. ¿Ya? Estos liberan estas componentes estimuladoras de liberación hacia el hipotálamo. Del hipotálamo vamos a tener la liberación de la CDH, la hormona liberadora de corticotropina, hacia el hipotálamo. El hipotálamo se va a liberar la ACTH, la hormona adrenocorticotropina, hacia la corteza suprarrenal. Aquí nuevamente, ¿no es cierto? Para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Cuál es el contrarregulador? Cortisol. ¿Ya? Las concentraciones elevadas de cortisol desencadenan regulación del ciclo de la producción de hormona adrenocorticotropina, pero de liberación de la hormona liberadora de corticotropina, y por lo tanto no se disminuye la liberación sustancialmente de todos los componentes producidos por la hipófisis y por el contrario de corteza suprarrenal. Muy bien. Ahora, acá nos vamos a complicar un poquito, ¿no? Porque hay 4 trastornos, todos asociados a liberación de elevadas cantidades de cortisol, o sea, hipercortisolismo. ¿Ya? Vamos a tener 4 tipos. La patología primaria, la enfermedad de Cushing, porque aquí vamos a ver el síndrome de Cushing, que aunque identifica causas. El síndrome de Cushing está caracterizado por elevación de liberación de cortisol, es hipercortisolismo, ¿ya? Pero puede darse por 4 vías. La patología más frecuente es la enfermedad de Cushing. La enfermedad, no síndrome, enfermedad de Cushing. Pregunta de evaluación: ¿qué es la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing es la patología desencadenada por anormalidad hipofisial. Es por la presencia de un adenoma hipofisiario hipersecretor que estimula la liberación córtico-suprarrenal de glucocorticoides. A diferencia de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? La patología más frecuente que era primaria, ¿no es cierto? Aquí no, la patología más frecuente es la secundaria. Pregunta de evaluación nuevamente: enfermedad de Cushing. Les voy a colocar: ¿qué es la enfermedad de Cushing? Es una alteración habitualmente desencadenada por un adenoma hipofisial hipersecretor que produce
aumento de la liberación de ACTH y por lo tanto aumento de la liberación de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Ya? La enfermedad de Cushing. Secundaria. Muy bien. Esta es bien rara. Es rarísima la patología primaria. ¿Ya? La patología primaria va a desencadenarse por una asociada a un proceso tumoral, también un adenoma hipersecretor córtico suprarrenal, ¿ya? Que produce grandes cantidades de cortisol. Este se va a denominar síndrome de Cushing suprarrenal. Síndrome de Cushing suprarrenal, ¿ya? Tenemos así a la enfermedad de Cushing, ya saben que es la enfermedad de Cushing, tenemos al síndrome de Cushing suprarrenal. Después, ¿qué vamos a tener? Este es más raro aún. Este es el síndrome de Cushing paraneoplásico. ¿Ya? En el síndrome de Cushing paraneoplásico existe la presencia de células foliculares metastizadas en otros órganos, los cuales tienen la cualidad de desencadenar hiperproducción de cortisol. Pueden ser nódulos pulmonares, hepáticos, ¿ya? Los cuales tienen células productoras de cortisol. Muy bien. Y tenemos pregunta al examen, que es el diatrógeno. ¿Qué sentido? Diatrógeno quiere decir que está causado por el personal de salud. El síndrome de Cushing diatrógeno se produce por aumento o por una desmedida administración en tiempo o en dosis de corticoesteroides, los cuales desencadenan aumento sérico de las concentraciones de cortisol y estimulación hacia la presencia del síndrome de Cushing medicamentoso. ¿Preguntas hasta acá? Ya. Entonces yo les pregunto, pues, a ver, al azar. Conceptos. Estamos revisando solamente patologías hipercortisolistas. Entonces, la enfermedad de Cushing es hipercortisolismo secundario a adenoma, adeno hipoficiario hipersecretor de ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing. Todos son hipercortisonismo. Entonces la primera palabra que tienen que mencionar es hipercortisonismo. A ver. Otro castigado. ¿Dónde está John Eduardo? ¿Ya? ¿Qué es el síndrome de Cushing córtico suprarrenal? De origen primario, cuando se produce una adenoma. ¿Cómo les he dicho que tienen que empezar? Hipercortisol. Hipercortisonismo. Por una adenoma Secundaria. hipersecretor, Los adenomas hipoficiales. Muy bien. secundarios. El síndrome de Cushing suprarrenal es hipercortisonismo primario desencadenado por hipersecreción de cortisol por adenoma suprarrenal, ¿no es cierto? Sí. Hipercortisonismo primario desencadenado por la presencia de adenoma suprarrenal, hipersecretor de cortisol. adenomas suprarrenal. Adenoma suprarrenal.
Hasta ahora no estamos viendo ningún autoinmune. Los autoinmunes vamos a ver cuando veamos los déficits. ¿Ya? A ver, otra. Adenoma hipofisario secretario de ACTH y de los casos de pico. María Bautista. ¿Dónde está? María. Dinos, ¿qué es el síndrome de Cushing para neoplasma? ¿Cómo les he dicho que tienen que pegar? Hipercortisonismo. Bien. Secundario a hipercortisonismo secundario a la presencia de pocos hipersecretores de células foliculares productoras de cortisol. Ese es el paraneoplasma. Esto se produce por metástasis de células hipersecretoras que pueden encontrarse en pulmón y en hígado principalmente. Ya, ahora la más importante, porque esto es responsabilidad del personal de salud. A ver, ¿dónde está Gael? Gael, ¿qué es el síndrome de Cushing teatrógeno? ¿Qué? ¿Para qué? Mala maniobra. Por una inadecuada administración de cortisol exógeno. ¿Bien? Ahora, ¿por qué estoy poniendo énfasis en esto? ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo énfasis en esto? Actualmente cuando un paciente está resfriado, va a la farmacia y le dicen, te pincharé, ¿no es cierto? ¿Qué le pinchan actualmente? Corticoides exógenos, le pueden administrar beta-metasona, dexametasona, de manera irresponsable o indiscriminada, ¿no es cierto? Esto, como ya sabemos, tiene función corticoide y va a desencadenar lo que hemos observado previamente. Va a aumentar el flujo vascular, va a aumentar la presencia de glucosa, va a producir gluconeoglicólisis, redistribución, desencadena la elevación del cortisol, redistribución de la masa adiposa, inmunosupresión, pero lo que estaba buscando el encargado de la farmacia o el médico que le ha administrado los corticoides era analgesia, entonces ya con esto va a disminuir la inflamación y va a disminuir el dolor. Pero ya estamos viendo que tiene efectos colaterales, ¿no? Por eso los corticoides no se deberían administrar de manera tan libre, porque los corticoides van a tener asociación hacia el síndrome de Cushing medicamentoso. Hay pacientes en los cuales esto no se puede evitar, como por ejemplo los pacientes que tienen patología reumatoidea, los cuales tienen cuadros inflamatorios constantes. Los corticoides, muchachos, son fármacos excelentes. Producen disminución del proceso inflamatorio en 20 minutos. El riesgo se encuentra en sus efectos colaterales. ¿Bien? Dígame. Para que un paciente presente el síndrome de Cushing, si por ejemplo hay un exceso de corticosteroides, ¿puede regresar a la normalidad o ya hay una normalidad? Puede regresar a la normalidad siempre y cuando no haya sido un tratamiento muy prolongado. ¿Por qué? Vamos a explicar enseguida qué pasa en la glándula tiroidea cuando hay elevación de los corticoides. De acuerdo a esto que hemos visto acá, elevación del cortisol, ¿qué hace? La producción del cortisol, aumento del cortisol, ¿qué hace? Produce retroalimentación negativa, impide la síntesis de CH y ACTH, por lo tanto, impide la liberación de corticoides, ¿cierto? De toda la carga. Vamos a ver qué pasa acá, porque si baja esto de manera crónica,
eventualmente algo va a desencadenar la glándula suprarrenal. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos 4 cuadros. Estos no se van a olvidar porque son preguntas de examen. ¿Ya? Tenemos primero enfermedad de Cushing. ¿Sabe qué es la enfermedad de Cushing? Tenemos al síndrome de Cushing suprarrenal. Tenemos el síndrome de Cushing paraneoplásico, ambos muy raros. Y finalmente tenemos las más frecuentes. Ya. El síndrome de Cushing diatrógeno o medicamento. ¿Ya? Aquí nos estamos complicando un poco más, ¿ven? La enfermedad de Cushing es considerada, incluso en el libro de Robbins, como una patología primaria, a pesar de que en concepción es secundaria porque no es de la glándula, ¿no ve? La patología primaria de la enfermedad de Cushing o la enfermedad de Cushing va a ser hipofisiaria. Muy bien. Esto se presenta en un 70% por adenoma hipofisiario. ¿Muy bien? Después tenemos otra que es considerada, no es secundaria, vendría a ser una patología extratisular, que va a ser el foco ectópico, ¿ya? Que habitualmente está formado por carcinoma microcítico en pulmón en alrededor de un 10% de los casos. Y finalmente tenemos las neoplasias córtico-suprarrenales primarias asociados a adenoma suprarrenal independiente de estimulación de ACTH. Entonces, en esta patología córtico-suprarrenal, lo que vamos a ver es una relación del cortisol con la regulación de la ACTH, de la liberación de la ACTH. Ya. Si no has entendido, pues haremos nuestro screening, ¿ya? Acá tenemos en la patología córtico-suprarrenal de origen primario y secundario. Muy bien. Y tenemos dos hormonas asociadas, la ACTH y la hormona producida por la glándula suprarrenal del cortisol. ¿Ven? La patología primaria se va a denominar enfermedad de Cushing. Muy bien. Entonces ya vamos a abarcarlo desde otro ámbito. Tenemos acá la patología asociada a la liberación de corticotropina por foco suprarrenal. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Cushing suprarrenal. Tenemos a síndrome de Cushing ectópico, por foco ectópico o paraneoplásico. Y tenemos a síndrome de Cushing diatrógeno o medicamentoso. Y todas esas patologías, nuevamente les digo, ¿qué son? Hipercortisolismo, ¿no sé? Las 4. Entonces, ¿cómo va a estar el cortisol? Elevado. En todos, elevado. Esto es una regla general. Afortunadamente, muchachos, en la glándula, ahora nos estamos complicando un poquito, pero no hay enfermedades asociadas a disminución del cortisol. Solamente tenemos que saber las elevadas, porque esto no se produce de manera constante, porque tiene focos intermitentes de liberación de cortisol, que son matutinos, pero nada más no se libera de manera constante. Y la inexistencia de hormona córtico suprarrenal o la disminución del cortisol no acarrea problemas clínicos, no hay ninguna patología asociada a la disminución del cortisol, solamente a la aumento. ¿Ya?
Cushing. Bien. En la patología de la enfermedad de Cushing, no se van a olvidar, es por aumento de ACTH, es dependiente de aumento de la producción de ACTH, porque hay un nodo, hay un adenoma hipersecretor que estimula la liberación de cortisol. En el síndrome suprarrenal, de verde va a ser todo lo aumentado, ¿ya? Aquí aumentado. En el síndrome de Cushing suprarrenal es independiente de la liberación de ACTH, eventualmente trata de regularlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Disminuida la ACTH. ¿Lo estamos viendo ahí? ¿No? La tercera, cuando es una neoplasia córtico suprarrenal, es independiente de la liberación de ACTH. Aquí podemos ver ACTH normal o disminuido. En el foco ectópico, el foco ectópico es liberador de ACTH o estimula la liberación de ACTH, como no. Puede ser con elevación o puede ser con disminución. Y en el medicamentoso habitualmente está asociado a disminución de la síntesis de ACTH. ¿Listo? Eso es todo. Lógicamente, en la enfermedad de Cushing se produce ACTH y se produce la estimulación de la secreción De cortisol. del cortisol en la corteza suprarrenal. Entonces, esta es la única en la cual vamos a ver elevación de ACTH. Pregunta del examen, por supuesto, ¿ya? Si hay ACTH elevado y hay cortisol elevado, vamos a ver la enfermedad de Cushing. Este puede ser liberador de cortisol o liberador de ACTH, ¿ya? Entonces, este es anómalo, habitualmente está en esta relación, ¿ya? Mientras que el síndrome suprarrenal, el síndrome de Cushing suprarrenal, ya saben, en el cual hay un adenoma hiperfuncionante, hipersecretor, y en el medicamentoso, en ambos casos hay duda en producción de ACTH. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a ver algunos cambios en el celular. Este cambio hialino de Crook es el que se presenta en la enfermedad de Cushing. ¿Cómo era la enfermedad de Cushing? Produce hipercortisolismo con secreción de qué? ACTH aumenta el cortisol. Entonces, ¿recuerdan por qué se producían las células de Hartrop en la tiroides? ¿Por qué es lo mismo? Porque era Había aumento de la secreción de por la una ACTH, hiperplasia. ¿verdad? Y hacía que las pobres células que quedaban ahí, ¿no es cierto?, tienen que aumentar su metabolismo para llegar a producir más cantidad de T3 y T4 para que la célula pueda desencadenar su metabolismo basal. Entonces era como, les he puesto como ejemplo, ¿no es cierto? Demuestro el día lunes y en la medianoche pues sus 9 compañeros se enferman. ¿Dónde va a quedar todo el peso de ustedes, ¿no es cierto? Así es, entonces ellos están sobrecargados de trabajo porque son poquitos, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Mucha estimulación del ACTH aumenta el estrés celular. ¿De qué? De las células principales productoras de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Y aquí tenemos a las células de Crook, los cambios unidos de Crook. Vamos a ver, con un citoplasma más eosinófilo, como si su citoplasma se hubiera entremezclado, hubiera crecido a nivel de las estructuras de la corteza suprarrenal. ¿Ya? El cambio de Crook marca eosinofilia y células con citoplasma aumentado de volumen por aumento de la secreción de ACTH. Esto se ve en la enfermedad de Cushing. ¿Siguen? Miren esta imagen.
Así es la corteza suprarrenal. Tiene una relación de 50-50, vamos a decir, ¿ya? 50-50, médula y corteza. Así es normalmente. ¿Saben qué pasa cuando un paciente le administra muchos corticoides por vía exógena de manera frecuente? ¿Qué hace el cortisol? ¿Qué hace el cortisol? Cuando aumenta el cortisol, ¿qué hace? Disminuye la CH, por lo tanto de cortisol, ¿cierto? En un paciente que recibe cortisol por vía exógena, que consume todos los días cortisol, un paciente con enfermedad reumática que le dan todo el tiempo cortisol, que administran por intravenoso, muscular, o le administran de manera tópica, o le administran de manera oral, va a tener mucho cortisol. Entonces esto se va a aumentar. Esto va a disminuir. Por lo tanto, si no hay CDH, si no hay CTH, si no hay cortisol, ¿qué pasa? Se atrofia. Se produce atrofia cortical. ¿Y qué hace esto? Básicamente condena a mi paciente a que todo el tiempo reciba corticoides, porque si no, esto no se va a recomponer. Los corticoides básicamente van a desencadenar atrofia de la corteza suprarrenal. ¿Muy bien? Como estamos viendo acá. ¿Muy bien? Esta glándula, que está bastante crecida de tamaño, ¿esto por qué creen que se desencadena? Es hipertrofia, ¿no ven? ¿Pero por qué? ¿En cuál de los 4 se puede desencadenar esto? Enfermedad. ¿Ah? Síndrome suprarrenal. No. En el Cushing. síndrome suprarrenal hay un nodo grande. No sería el Cushing. del diatrógeno. Enfermedad. ¿Ah? El síndrome de diatrógeno. No, diatrógeno se produce. Independiente de SDH. ¿Cómo se llama ese? Síndrome de Cushing. ¿Ah? ¿Qué me dijo? Disculpa. A ver, ¿cuál es el que tiene ACTH elevado? Pues? Es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing. Eso, lo que estamos viendo ahí, esa imagen con una reglita, en la hipertrofia